Primer ejercicio. Una carga positiva Q está distribuida de una manera uniforme alrededor de un semicírculo de radio A. Encuentra el campo eléctrico, magnitud y dirección del mismo en el centro de la curvatura P. Bien, antes de empezar se tiene que tener en cuenta la ecuación general que se utiliza para campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. La fuerza, como ya se ha utilizado bajo la ley de Coulomb, es el producto de las cargas por la constante sobre la distancia al cuadrado de estas, que en otras palabras viene a traducirse en el campo eléctrico como esta ecuación. Bien, hay que contemplar varias situaciones que se van a exponer a continuación para resolver este elemento. Supongamos que cojo una pequeña fracción de la carga llamada dQ. Si esta pequeña carga emite un campo eléctrico en P, sería un diferencial del campo eléctrico total. Si cojo esta magnitud del campo eléctrico y lo divido en sus componentes X y Y, queda de esta forma. Ahora hagamos una situación similar como si estuviésemos haciendo un espejo con respecto a la carga. Entonces, bajo esa situación, el diferencial de carga ejercería un diferencial de campo eléctrico en esta dirección. Si sacamos los mismos componentes en X y Y, nos damos cuenta de una cosa muy importante. Los componentes en X de ambos elementos tienen la misma magnitud y son contrarios, es decir, están en sentidos opuestos. Con esto quiero decir que para todos los valores del campo eléctrico que estén en X, se van a cancelar por este sencillo hecho. Con esto entonces hablamos de que el campo general de este punto P generado por esta carga va a ser la suma de los diferenciales del campo eléctrico pero en Y. Ahora un segundo elemento. Así como tengo un pequeño fragmento de carga, un dQ, a su vez también tengo una pequeña fracción del alambre, un dL. Si nos acercamos y miramos con un zoom esta situación, observamos que el dL también hace parte de un pequeño arco, que sería como tener una pequeña fraccioncita de todo este ángulo, que sería un dQ, como se expone en esta situación. El radio se mantiene constante. Entonces empezamos a utilizar las ecuaciones que corresponden a las propiedades de los arcos. En este caso la longitud va a ser igual al radio por θ. Si lo derivamos, dl va a ser igual a r de θ. Si utilizamos los elementos con los que está trabajando el problema, sabemos entonces que el radio es igual a A. De esta forma tenemos la equivalencia que tiene el dl. Ahora, un tercer elemento. El valor de la carga para ese pequeño dQ. Se puede utilizar dos elementos. O la carga general de todo el elemento dividido la longitud total del semicírculo, que sería en este caso pues la mitad del perímetro, o sea pi por radio, pero como el radio es A, entonces sería pi por A. O utilizar el dQ de L. Si utilizamos el dQ de L, queda entonces lambda por dl igual a dq. Pero dl, como ya lo habíamos igualado y encontrado, pues tiene una equivalencia de A por dθ. De manera que dq tiene una equivalencia de lambda por A por dθ. Ahora bien, ya comprendido la situación del campo eléctrico en Y, procedemos entonces a hallar el valor del campo general. Entonces, la derivada del campo es igual a la carga por la distancia por Q sobre R cuadrado, que en otros términos sería la carga por la derivada de la carga por el seno de θ sobre radio cuadrado. Ahora, utilizando la ecuación de dQ que habíamos hallado anteriormente, la reemplazamos en la ecuación del diferencial de campo eléctrico y nos da esta situación. Con este cancelamos entonces el radio, que es A, con este cuadrado, y nos queda en esta situación K por lambda por seno de θ por dθ sobre A. Ahora bien, para hallar el valor general, pues se aplica la sumatoria, que es la integral, en ambos lados. ¿Por qué acaba de 0 a pi?
porque resulta que el semicírculo corresponde a la mitad del círculo. Si hablamos en radianes, hablamos de una trayectoria que va de 0 a pi. Ese es el motivo. Solucionando la integral, pues la integral de seno es menos coseno, evaluado entre 0 y pi, nos da menos coseno de pi menos coseno de 0. Eso nos da 2, y al multiplicarlo por la constante nos da el resultado. Adicional a esto hay que agregar la dirección que tiene el campo eléctrico en Y. Como sabemos está en Y, pero no sabemos si está hacia arriba o hacia abajo. Como ya habíamos explicado en el primer punto, la dirección es en menos J. De esta forma, la solución para este ejercicio es la que se presenta a continuación. Bien, en el siguiente ejercicio, determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B para el grupo de capacitores conectados así. Bien, ahí vemos el circuito. Antes de empezar, tenemos entonces conocidos los capacitores y vamos entonces a empezar a conocer la mecánica, que son las ecuaciones con las que se trabajan estos elementos. La carga es igual a el capacitor por voltaje, o en este caso pues capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Ahora, los condensadores se trabajan bajo dos tipos de conexiones, en serie o en paralelo. Las conexiones en serie tienen estas cualidades. Al estar un condensador uno detrás de otro, la carga total es permanente en todos estos elementos. Cosa distinta sucede con los voltajes, que en este caso el voltaje total es la suma de los voltajes que hay en cada capacitor. El equivalente de las conexiones en serie, es decir, la capacitancia equivalente, se da por medio de esta ecuación. 1 sobre equivalente es igual a 1 sobre condensador 1 más 1 sobre condensador 2 más 1 sobre condensador 3, así hasta 1 sobre condensador n. Ahora la conexión en paralelo. En paralelo, la carga total ya no se mantiene constante y corresponde a la suma de las cargas que presentan cada condensador. A diferencia de esto, pues el voltaje total se mantiene constante en cada uno de los condensadores. En paralelo, la capacitancia equivalente se suma normalmente como si estuviésemos sumando resistencias en serie. Condensador 1 igual a más condensador 2 más condensador 3 más condensador n. Bien, entonces para resolverlo, lo primero que se debe hacer para solucionar este sistema es primero sumar estos dos condensadores que están en serie. A su vez estos mismos condensadores se encuentran como un reflejo hacia el otro extremo del condensador, del circuito. De esta forma entonces tendríamos ya 3 condensadores en paralelo que por propiedades podríamos sumar normalmente. Nos daría un condensador general de todo este sistema. Estos, como están en paralelo, se podrían sumar. Tendríamos 2 condensadores en serie que se sumarían de acuerdo a esta ecuación y tendríamos entonces la capacitancia equivalente. Vamos a ver. Bueno, entonces el primero, la suma en serie del condensador 1 y condensador 2, que a la vez es una réplica en ambos lados. Entonces nos da esta situación en el sistema de arriba, 3 condensadores en paralelo como ya habíamos hablado. Por propiedades, entonces se suman los 3 condensadores, nos da un total de 26.3 microfaradios, 26 tercios de microfaradios. Después entonces procedemos con esta parte del circuito, que como están en paralelo se suma normal. Condensador 2 tiene carga de 10 microfaradios, por eso nos da 20 microfaradios. Ya por último tenemos entonces las equivalencias de los dos condensadores. Como están en serie, entonces es 1 sobre equivalente 2 más 1 sobre equivalente 3. De esta forma, la capacitancia total es 3 sobre 26 más 1 sobre 20, que en valores aproximados, porque tiene más decimales, es 6.04 microfaradios. Bien, el último ejercicio, problema de repaso. Una varilla de 0.720 kilogramos de masa y un radio de 6 centímetros descansa sobre 2 rieles paralelos, que están separados con un valor
por un valor de 12 centímetros, o sea, el D. Y tiene una longitud de 45 centímetros de largo. La varilla conduce una corriente I de 48 amperios. Está saliendo de la página. Hablamos entonces que está como en dirección K. En la dirección que se muestra y rueda por los rieles sin resbalar. Perpendicularmente a la varilla y a los rieles existe un campo magnético, menos J, con una magnitud de 0.240 teslas. Si parte del reposo, ¿cuál será la rapidez de la varilla cuando salga de los rieles? Bien, a primera observación, si uno realiza por medio de la mano derecha la dirección de la fuerza, podemos notar entonces que la corriente que está saliendo en dirección J y el campo magnético que está en dirección y está en K y el campo magnético está en menos J. De acuerdo a eso, podemos deducir por regla de la mano derecha que la fuerza se ejerce en dirección I positiva. Vamos a ver entonces ese mismo proceso, pero de forma simbólica, de forma vectorial. Entonces, lo primero que hay que contemplar es el concepto de fuerza magnética. La fuerza magnética es la corriente por la longitud, producto cruz por el campo magnético, que en este caso sería esto. La magnitud sería I por L por B por el seno de teta, donde teta es la distancia entre la corriente y el campo magnético. Bien, en este caso, pues, utilizando los elementos que nos da el problema, entonces sabemos que la longitud es D, que es la misma de la varilla, ¿sí? La separación de los rieles. Y se encuentra en dirección K, como habíamos dicho, sale de la pantalla. Si estuviese entrando sería menos K en amperios por metro. Y el campo magnético iría en dirección menos J porque está apuntando hacia abajo si fuese en un sistema cartesiano. Si hacemos el producto cruz de estos elementos, nos da pues entonces el menos I por D por B, el producto cruz en K y J, y nos da como resultado en la dirección menos I, pero con este menos se hace positivo. Entonces de esta forma tenemos la fuerza magnética de esta situación. Como ya habíamos dicho, por regla de la mano derecha también daba este mismo resultado en dirección I. Bien, haciendo esto pues entonces uno concluye que la varilla está sobre el campo magnético, se le está ejerciendo una fuerza magnética a la varilla en esta dirección. Entonces va a salir a una velocidad partiendo del reposo, es decir, la velocidad inicial es 0, a una velocidad que es lo que vamos a determinar. Entonces lo primero que hacemos es posicionarnos en la varilla como si la estuviésemos viendo de frente, y entonces empezamos a realizar el diagrama de fuerzas que actúan sobre esta. Entonces acá está el riel, acá está la esfera, está partiendo del reposo, entonces vamos a ver las fuerzas que actúan. La normal y el peso, que es lo que evita que se descarrile la varilla, y la fuerza magnética. Adicionalmente se le puede agregar una que es la fricción, que está en el opuesto. Como estamos trabajando una varilla, entonces es momento de hacer uso de las leyes de movimiento rotacional, en este caso la sumatoria de torques. Como estrategia se utilizará el torque en esta posición. ¿Por qué? Pues resulta que el torque es igual a radio por fuerza. El radio pues es la extensión del círculo, del brazo, y pues la fuerza es la fuerza con la que se está jalando. Si uno realiza una línea de fuerza, que es una extensión de una línea recta que atraviese completamente la fuerza en la misma dirección, y si esta línea de fuerza atraviesa el torque, resulta que el torque de esa fuerza es 0. ¿Sí? De esa forma, entonces, si nos posicionamos de esta forma, aquí en este punto, tenemos esa ventaja. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el peso
por línea de fuerza en el torque de este punto es 0. La normal también lo es. Si llega a haber acá fricción, también queda interceptada en la línea de fuerza. De esta forma, pues el único torque que se está contemplando es el de la fuerza magnética. Eso tiene una repercusión que más adelante se va a ver. Bien, entonces el torque, que es el radio por fuerza, que en este caso ya es la fuerza magnética, va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es el momento de inercia del objeto, que en este caso pues es una varilla. A esto se le tiene que agregar este elemento que pertenece a este momento. Esto es, como lo que había mencionado anteriormente, es consecuencia de desplazar el torque que estaba en su eje a esta posición. Esto es un elemento que se utiliza como recurso basándonos en el teorema de ejes paralelos cuando nos desplazamos de torque. Esta sumatoria por la aceleración, que es lineal sobre el radio. Bien, solucionando esta sumatoria nos da esto. Nos da la posibilidad de cancelar los radios. Si pasamos este radio a dividir, cancelamos todos los radios. Y nos da entonces que la fuerza magnética es 3 veces la masa por aceleración sobre 2. Entonces la fuerza magnética, como ya habíamos descrito aquí arriba, es I por D por B, igual a 3/2 de la masa por aceleración. Si despejamos la aceleración, tenemos entonces su equivalencia. Si observamos cada uno de los elementos que contienen la aceleración, la corriente, la distancia, el campo magnético y la masa, son todos elementos constantes, por lo que estamos asumiendo que la aceleración es constante. De acuerdo a eso, pues entonces sí estamos confirmando que la velocidad sí va en aumento. Ahora, estamos entonces ante un problema de dinámica de movimiento, de leyes de movimiento. El objeto se está desplazando a una velocidad partiendo de un reposo y tenemos tras del hecho la aceleración. Podemos utilizar entonces como leyes de movimiento esta ecuación. La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento en x. El desplazamiento en x es la distancia que se está recorriendo en ese espacio. En este caso es L, que es la longitud de los rieles. Bien, y la velocidad inicial, como está partiendo del reposo, pues es 0. Entonces queda de esta forma. Velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, pero es que la aceleración ya la hallamos, por el delta x, que es la longitud de los rieles. De esta forma entonces despejamos la velocidad, nos da esto. Utilizando todos los datos que se nos ha entregado, la distancia de 12 centímetros, la longitud de la varilla, el radio, ¿sí?, la corriente y el campo magnético, los reemplazamos y determinamos la velocidad, que es de 1.07 metros por segundo. Entonces, para recapitular, la varilla, al entrar en el campo magnético, partiendo de un reposo, se vio sometida por una fuerza magnética que hizo que se impulsara sobre los rieles a una velocidad de 1.07 metros por segundo. De esta forma pues queda concluido el ejercicio.